Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Sé que es un poco extraño comenzar un curso cuando las personas que están involucradas en él pues ni siquiera tienen como esta oportunidad de verse físicamente, ¿no? Sin duda, esto que estamos viviendo acá está cambiando la forma en cómo hacemos docencia, en cómo recibimos clase, en cómo participamos en una clase. Pues nos estamos dando cuenta de la importancia de los vínculos presenciales en todos estos procesos educativos, ¿no? Porque seguramente para ustedes también está siendo un proceso complicado, difícil, no solamente por las cuestiones técnicas, sino por la demanda de estar frente a una computadora, de escuchar, por la unidireccionalidad y un montón de cosas más que imponen estas formas de trabajar. Yo les pido su paciencia, les pido ser pacientes, yo trataré de ser también lo más paciente posible, les pido flexibilidad, yo también voy a ser muy flexible con ustedes, entendiendo que no todos estamos parados de la misma manera frente a esto que es nuevo, que es contingente y que nos está demandando muchas soluciones en el proceso de tránsito. Bueno, vamos a trabajar, ¿no? En este curso nosotros vamos a hacer o tratar, mejor dicho, de vincular los contenidos de la materia con lo que está pasando ahora en el mundo. O sea, no es un curso abstracto, no es un curso que no tenga que pensar lo que está pasando en la realidad contemporánea. Creo que es bien importante para la psicología, si queremos que sea relevante para la sociedad, pensar lo que está pasando, pensar los problemas que están atravesando las personas de forma específica y por supuesto acá, dado que vamos a tratar problemáticas de orden nacional, porque así lo demanda el título de la materia, por supuesto vamos a analizar lo que está pasando con todo este asunto de la pandemia, pero no vamos a pensar solamente desde una lógica como nacionalista o solamente lo que sucede en México. Si bien vamos a analizar problemas nacionales, nos vamos a dar cuenta que todo problema nacional está implicado en procesos internacionales, en procesos históricos, y que precisamente el tema del día de hoy, que es el tema de la globalización, nos va a permitir hacer esa conexión. Yo no quisiera extenderme con cuestiones de presentación, con cuestiones no sé, de añadidura, ¿no? Que se hacen generalmente en los procesos habituales en el aula. Quiero ir al punto, ¿no? Entonces, yo ya en otros momentos ya me presenté, aunque fue escrito, ¿no? Ahora me conocen a través de mi cara y todo eso, quienes no me conocían. A mí me gustaría también conocerles en algún sentido. Si pueden actualizar ahí sus fotografías en Gmail, en el Classroom, sería como necesario, ¿no? O sea, sería como algo que nos ayudaría en todo esto, ¿no? Bueno, vamos a trabajar hoy una primera sesión que es sobre globalización. Vamos a trabajar el tema de globalización. Yo lo que voy a tratar es de estar utilizando este software que a mí me ayuda a vincularme con ustedes al mismo tiempo que se puede ver mi pantalla. Sé que también esto lo hace Zoom, pero Zoom tiene muchos problemas, ¿no? Seguramente ya se habrán dado cuenta de conexión, de que se traba, de que depende mucho del paquete de datos que nosotros tenemos. Depende también si tiene uno o no la suscripción de pago, ¿no? Porque la versión gratuita me parece que solamente permite grabar 40 minutos de la sesión y no permite otras funciones. Y bueno, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a ver cómo procede y a ver cómo nos va. Vamos a ensayar rutas. Bueno, vamos a hablar de globalización. Yo les pedí que leyeran un documento y que vieran un documental sobre lo que está sucediendo en China. Ese documental se hizo ya hace varias semanas, incluso ya que podría decir meses, que era más o menos cuando se tenía ya como el segundo mes de contingencia en China. Y bueno, las medidas que se toman allá son extraordinarias, sin duda nos impacta la forma en cómo se presenta la realidad del coronavirus allá en aquel país. Eh, y bueno, vamos a tratar de analizarlo, ¿no? Porque yo creo que la pandemia contemporánea, si bien nos permite, ¿cómo decirlo?, entender su dimensión biológica
de una forma muy clara la medicina, ¿no? Nos falta articularlo con todos los aspectos sociales, culturales, políticos e históricos que permiten su difusión, ¿no? Porque tenemos que preguntarnos por qué si han existido otras pandemias a lo largo del mundo, por qué se tienen como estas características, ¿no? ¿Por qué de esta manera, ¿no? ¿Por qué hoy podemos hacer lo que se está haciendo, ¿no? Porque a lo largo del siglo ha habido más o menos como seis pandemias, ¿no? Ninguna había alcanzado como estos grados de paralización de la vida social, de tomar como estas medidas extraordinarias, ¿no? Que cambian completamente la cotidianidad, el horizonte que construye como el sentido de lo cotidiano. ¿Qué está pasando con esta, ¿no? O sea, ¿por qué esta toma como estas particularidades? Y sobre todo, yo me pregunto si hay como otros procesos a lo largo de la historia de la humanidad que se le asemejen, ¿no? Vamos a analizar a lo largo de este curso. Entonces hoy vamos a hablar de globalización. Y seguramente ustedes les habrán hablado muchísimas veces de globalización, pero hoy vamos a hacerlo de una forma muy particular, ¿vale? Bueno, primero me gustaría hablar de un poco de historia de la globalización, que creo que es elemental. La globalización no inicia en los años 90, ¿no? Realmente en los años 90 se acentúa, pero vamos a ver cuándo inicia. La globalización inicia con la colonización de América, ¿no? O sea, nos vamos a ir hasta el siglo XV, ¿no? Hasta el siglo XV, porque ¿qué pasa en el siglo XV? Cuando las sociedades europeas hacen contacto con las sociedades de América, bueno, que en ese momento no se conocía como América, tenía muchísimos otros nombres, pero bueno, que hoy conocemos como América. Cuando se da este proceso, cambia muchas cosas en el mundo, ¿no? Porque distintas civilizaciones que no se conocían se empiezan a saber, pero también se empieza a desmoronar, ¿no? A deshacer el paradigma terraplanista, ¿no? Que asumía que la Tierra era plana y que por tanto si alguien navegaba en el horizonte todo derecho, en algún momento iba a caer al borde y pues, iba a morir, ¿no? Entonces, con todos estos procesos, con todos otros avances también en la ciencia, el paradigma de esférico, ¿no? Empieza a cambiar la concepción que tenemos del planeta, de las rutas de comercio, de las formas de vincularnos, y entonces la colonización es clave para todo eso, ¿no? Toda la constante intercomunicación que van a existir entre América y Europa va a ser tremendamente intensiva, ¿no? El proceso de colonización no solamente es el proceso de conquista, y esto hay que dejarlo muy claro. La conquista, que la conocemos muchísimo por toda la brutalidad que tuvo, el proceso de colonización es el proceso que va a durar casi 3 siglos de extracción de riqueza del nuevo continente, ¿no? Hay que recordar que Europa se enriquece a partir de la extracción de capital, de extracción de riqueza a través de la explotación de las culturas originarias en minas, particularmente en minas de plata, a tal grado que la riqueza que Europa extrae de América logra triplicar la riqueza que previamente ya existía en el continente, ¿no? Obviamente toda esta riqueza no se queda en el continente americano, sino que se va hacia Europa. Esto lo que hace es empezar el proceso de interconexión, también es el proceso de emergencia del capitalismo, ¿no? Hoy tenemos que hablar de que la globalización que tenemos es la globalización del capitalismo, ¿no? Pero ¿cuándo inicia el capitalismo? El capitalismo no es algo que ha existido siempre, ¿no? El capitalismo es algo que surge en un momento muy específico, sobre todo surge
de los procesos coloniales. Antes del proceso colonial posterior al siglo XV, el capitalismo no existía. Existía otra forma de organización económica como es el feudalismo, ¿no? Con la conquista de América y los procesos coloniales, el capitalismo surge. ¿Por qué? Por esta extracción de riqueza que hace rato ya les comentaba, ¿no? No me voy a detener a explicar toda la historia del capitalismo porque ha cambiado, ¿no? De un proceso de acumulación originaria a un proceso de desarrollo industrial, a un proceso que vamos a conocer como el estado de bienestar, después al capitalismo de consumo y posteriormente al capitalismo digital globalizado, que es en el que estamos ahora. El capitalismo de acumulación originaria surge con la conquista de América. El capitalismo es hijo del colonialismo y de la extracción de riqueza y de capital que se da en todo este proceso. También el capitalismo es hijo de la racialización de la extracción de capital, porque si ustedes se fijan, la manera en cómo se construyó toda esa riqueza es explotando a ciertos sectores de la humanidad que eran pensados como no humanos, curiosamente, que son sobre todo los pueblos originarios, cuyos colores de piel eran morenos, eran negros, ¿no? Eran amarillos, eran de otros colores no blancos, ¿no? Entonces la globalización en su fase de interconectividad, en su primera fase de interconectividad, es el proceso del colonialismo del siglo XV al XVIII, ¿no? Aquí hay un errorcillo de dedo, 18. Y después de eso va a iniciar un proceso neocolonial que sobre todo va a ser con el surgimiento de los estados nacionales, ¿no? Recordemos qué pasa en México en el siglo XIX, se da la independencia de México, ¿no? La independencia de México, que se separa de la corona española, declara que este territorio es un nuevo estado-nación. Esto va a pasar en muchos lugares del mundo. Muchos lugares van a abandonar el orden monárquico y van a construir estados nacionales con economías liberales, economías capitalistas, y ese proceso va a ser parte de la acentuación de la globalización, porque en esta fase la declaración de los estados nacionales precisamente también va a ser la construcción de la internacionalización que no existía previamente, ¿no? Entonces el neocolonialismo es precisamente este proceso donde los estados nacionales nuevos empiezan a declarar otros territorios como parte de sus estados nacionales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo Francia, Inglaterra, que ya eran estados nacionales, declaran colonias, ¿no?, a otros espacios que controlaban política y económicamente, pero ya con la lógica de un estado nacional, ¿no? Crean esta idea de países dependientes, ¿no? Y aquí quisiera aclarar algo, ¿sí? Cuando digo que colonialismo y capitalismo están relacionados, tenemos que recordar una genealogía muy concreta, que es la siguiente, ¿sí? Hoy podemos distinguir entre países de capitalismo central y países del capitalismo periférico, ¿sí? Los países del capitalismo central son aquellos países que nosotros conocemos como países ricos. Los países del capitalismo periférico son sobre todo los países que conocemos como países en desarrollo, países pobres del tercer mundo. Pero ¿cómo se construyó eso? O sea, si revisamos las tendencias históricas, nos vamos a dar cuenta que los países del capitalismo central, es decir, los países más ricos, son los países que participaron en los procesos coloniales colonizando otros territorios. Los países del capitalismo periférico, los países subdesarrollados, los países del tercer mundo, generalmente fueron los territorios colonizados, ¿no? Entonces, ya tenemos un antecedente muy importante, ¿no? La distribución de la economía política global contemporánea responde a todos estos antecedentes de varios siglos previos, que lo que hacen, ¿no?, lo que hacen es que
unos países tengan la oportunidad de acumular esta riqueza y otros países se vivan saqueados, ¿no? Esto ya nos da una pista, ¿no? La idea de cómo se va a vivir el coronavirus en los países del capitalismo central al capitalismo periférico es muy diferente, ¿no? Bueno, sigamos. Ahorita regresamos al tema del coronavirus, ¿no? Vamos a otro proceso bien importante que va a ser el surgimiento de las tecnologías de la comunicación y la información, que van a hacer dos cosas: materializar y digitalizar la conexión mundial. Y a esto no solamente hay que pensar aquí en el Internet, sino hay que pensar desde que empezaron las revoluciones industriales que van a materializar todo esto. Pensemos en la primera revolución industrial del siglo XVII, que lo que va a hacer es cambiar la forma de producción en el mundo. Antes de esto todo se producía manualmente, con las manos, ¿no? Después de la revolución industrial y la invención de la máquina de vapor, los procesos van a ser serializados, ¿no? En la segunda revolución industrial, casi a finales del siglo XIX, van a aparecer otras tecnologías de la comunicación. Por ejemplo, se van a consolidar los correos, pero también los ferrocarriles, pero también la luz eléctrica y muchísimos otros medios que progresivamente van a cambiar la comunicación. Después los transportes, después también los transportes aéreos y marítimos van a cambiar por todos estos desarrollos tecnológicos. Y una tercera revolución que hay que tener muy claro, una tercera revolución industrial, es una revolución que se da a partir de los años 60 y 70, que va a surgir de la tensión de la Guerra Fría, que son la innovación con la tecnología satelital, ¿no? Ustedes recuerdan cómo gran parte de la guerra armamentística entre la Unión Soviética y Estados Unidos va a ser el control no solamente como de la mejor tecnología, sino del espacio aéreo, de la telecomunicación a distancia. Y pues una cosa que vamos a ver aquí es la construcción de satélites que van a cambiar las comunicaciones. Y por supuesto esto se va a ver todavía más acentuado con después la invención del Internet en los años 90 y las sociedades digitales, que van a estar como muy acentuadas a partir del 2007 y que hoy las vemos plenamente consolidadas, a tal grado que estamos teniendo una clase por acá, ¿no? Bueno, otro proceso bien importante para la cuestión de la historia de la globalización va a ser cómo la globalización se va a consolidar en el siglo XX con la caída del bloque socialista y la planetarización del capitalismo. ¿Cómo es esto? A finales del siglo XIX se empieza a construir otra forma de organización económica anticapitalista, sobre todo que busca no organizarse a través de la propiedad privada, sino a través de la propiedad colectiva. Y lo que va a hacer el bloque socialista es inventar otra forma de organización económica y política, que va a ser una forma de resistencia importantísima, que después de la Segunda Guerra Mundial va a construir una guerra fría, ¿no? Una guerra fría donde ambos bloques, y cuando digo bloque estoy diciendo que no solamente es un país, sino que son una serie de países integrados a ambos proyectos, al capitalista o al socialista, van a buscar como mostrar cuál es el mejor, ¿no? Ahí es cuando se construye esta clasificación contemporánea de primer, segundo y tercer mundo. Primer mundo, bloque capitalista. Segundo mundo, bloque socialista. Tercer mundo, los países que están como indecisos entre uno u otro, ¿no? Obviamente nos damos cuenta quién construyó la clasificación, ¿no? Quién se puso en primer lugar. Pero lo que van a intentar hacer estos países en este contexto es extender su influencia política y económica, sobre todo en el tercer mundo. La Guerra Fría es eso, no es otra cosa, ¿no? O sea, la Guerra Fría son el bloque socialista, el bloque capitalista intentando influir en territorios. Y bueno, ¿qué va a pasar en los años 90? El bloque socialista va a sufrir un golpe tremendo,
Se va a vivir la disolución de la Unión Soviética después de varios procesos políticos, económicos internos, pero también externos de ahorcamiento económico. Y vamos a asistir a la planetarización del capitalismo. El capitalismo hoy es un sistema económico que es planetario. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una forma de organización económica alcanza estos niveles. Incluso, por ejemplo, la China, que se asume comunista, ¿no? Tiene muchos mecanismos de la economía de mercado capitalista integrado en su economía, ¿no? No voy a entrar en esos detalles, pero podemos decir esto: el capitalismo hoy está planetarizado, ¿sí? Y bueno, finalmente, para articular esto, las sociedades digitales van a acentuar estos procesos de interconexión social, que van a ser extraordinarios, ¿no? Bueno, ahorita hablamos de otras cosas al respecto. Vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir tratando de definir este asunto de la globalización. ¿Qué sería la globalización? Es un proceso de interconexión entre lo local y lo global en diversos ámbitos culturales, económicos y políticos. No solamente es económico. Decir que la globalización es exclusivamente económica es una imprecisión conceptual. Implica muchos actores sociales, personas, grupos, naciones, culturas, instituciones. Y bueno, sobre todo una característica de la globalización es la localidad, ¿sí? Es la localidad. ¿En qué sentido? ¿Sí? De que hoy lo local está profundamente influido por procesos globales. ¿Qué es el coronavirus sino un ejemplo de esto? ¿Sí? O sea, el hecho de que hoy estemos en nuestros hogares tiene que ver con la globalización, con esta interconexión. En otros momentos de la historia de la humanidad, ¿sí?, ha habido pandemias, ¿no? Pero no tenían esta facilidad de transmisibilidad que existe hoy en día, ¿no? Las telecomunicaciones, los transportes, que precisamente hoy garantizan una interconectividad extraordinaria, participaron en la fácil propagación de esta enfermedad. Por ejemplo, antes en la historia de la humanidad han existido otras pandemias, pero que se extendían en función de la comunicación en las sociedades, ¿no? Precisamente no se extendían más allá de aquellos espacios donde no había como interconectividad cultural, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, si pensamos en lo que pasó en el siglo XV con la conquista de América. Recordemos que además de vivirse un proceso de genocidio extraordinario, también se vivieron tremendas epidemias, ¿no? Por ejemplo, en Europa ya existían desde hace varios siglos enfermedades como la viruela, ¿no? Y eso quiere decir que muchos organismos humanos ya estaban inmunizados frente a la viruela y podían enfrentarla, ¿no? Podían enfrentarla, pero costó mucho tiempo, ¿no? Como desarrollar un sistema inmunitario con esta característica. Pero cuando se llega a América, y los españoles traen esta enfermedad, ellos tenían por su respuesta inmunitaria capacidad de recuperarse de la viruela, ¿no? Pero como en América no existían estos perfiles inmunitarios, la población empezó a morir de una forma extraordinaria, ¿no? Y empezó a morir muchísimo, hasta que se desarrolló inmunidad hacia esa enfermedad. No quiere decir que nos podamos enfermar de viruela. Quiere decir que si nos enfermamos de viruela, podemos enfrentar dicha enfermedad y sobrevivir, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es un ejemplo de cómo la no conectividad de las culturas también controlaba de alguna forma las enfermedades, estas grandes epidemias. Quizá la más similar que hayamos vivido sea la de la fiebre amarilla, la fiebre española, ¿no?, que se vivió hace más o menos 100 años, en 1918, y no tuvo el impacto que hoy está teniendo. Si ustedes se fijan, hoy en día se están paralizando economías enteras, sobre todo en los países europeos, que está pegando durísimo, ¿no? Se está pegando durísimo.
Allá podemos ver que hay países que están suspendiendo prácticamente sus economías, están mandando a sus trabajadores a la casa, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea, pensemos como muchos de los trabajadores alemanes o franceses que están viviendo una cuarentena obligatoria, están recibiendo todo su sueldo, ¿no? Pero también tienen ciertos derechos laborales, no están siendo despedidos, no están perdiendo sus empleos, el gobierno va a pagar la luz, el agua durante ese periodo, se suspendieron pagos de créditos, de tarjetas, de todo eso, eh, evidentemente tratando de proteger como a esos sectores sociales, ¿no? Pero pensemos en el capitalismo periférico, no en ese tipo de capitalismo central. Eh, Acá, por ejemplo, la mayor parte de los trabajadores no dependen del sector formal, es decir, generalmente los empleos que tienen no tienen prestaciones sociales. Y acá, sobre todo lo que estamos viendo es que hay mucha gente que no puede irse a cuarentena obligatoria porque si lo hace no tendría ingresos y no tendría que comer. ¿Sí? Pensemos si es posible llevar a cabo como todas estas medidas y en qué condiciones, ¿no? Hay países, por ejemplo, como El Salvador, que también es capitalismo periférico, que declaró medidas similares. Pero acá tenemos que tener en cuenta algo. El Salvador pidió un préstamo extraordinario al Fondo Monetario Internacional para poder llevarlo a cabo y también su densidad poblacional es muchísimo menor que la de México, ¿no? México tiene 125 millones de habitantes, El Salvador tiene un número muchísimo menor, la verdad no recuerdo ahorita el número, no les miento. Eh, y bueno, entonces pensemos acá como el capitalismo periférico hace que se viva distinto una pandemia, ¿no? Que se experimente de forma diferenciada y que pues, por tanto las respuestas específicas que se tienen que tomar acá deben tomar en cuenta estas consideraciones, ¿no? Acá no ha sido declarada una cuarentena obligatoria, pero sí las medidas de distanciamiento social. Bueno, entonces fíjense cómo la localidad nos está atravesando en este momento, nos está atravesando en los confinamientos que a lo mejor nos está tocando vivir ahora en nuestros hogares. Y bueno, pues es parte de. Ahorita vamos a atravesar con otros procesos. Bueno, a ver, me quiero brincar y bueno, sigamos. Voy a brincar esto de acá porque quiero ir a otros puntos. Estos procesos que tengo yo acá, quisiera trabajarlos con ustedes porque les pedí que los identificaran en el texto. Voy a tratar de no ser redundante con ellos, pero nos permiten ver como definiciones que se han hecho de la globalización. A mí me gusta pensar estas 5 acepciones como procesos de globalización, elementos de la globalización. Si ya no se reducen a ellos, sí nos permiten como entender otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo es? A mí me gusta pensar que todo estos procesos que tenemos acá, son articuladores de lo que está pasando en el mundo. Están los procesos de intercambio e interdependencia internacional, que es algo que permite la globalización, ¿no? La internacionalización. Internacionalización no solamente me estoy refiriendo a los estados nacionales. Internacionalización también hoy involucra a empresas privadas, pero también involucra a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Pero también, que eso involucra a estados nacionales, pero también hay organizaciones internacionales, sobre todo desde la iniciativa privada, como el Fondo Monetario Internacional, o hay organizaciones internacionales en pro de los derechos humanos, por ejemplo, Amnistía Internacional, ¿sí? Human Rights Watch, entre otros.
bueno, son procesos de internacionalización. No podemos entender hoy la vida social sin este proceso, ¿no? Hay muchas organizaciones humanas atravesadas por la internacionalización. Gran parte de la psicología contemporánea no podemos entenderlo solamente a partir de ello, ¿no? O sea, muchas de las cosas de la psicología contemporánea solamente podemos entenderlo a partir de ello, ¿no? Sigamos. Segundo punto es la implementación del capitalismo global y del neoliberalismo. ¿Qué es lo que pasa con la globalización en los años 90 cuando el capitalismo se vuelve planetario? Que se empiezan grandes procesos de alianzas económicas, sobre todo de libre comercio, libre de aranceles, ¿no? O con aranceles muy limitados, y vamos a ver como asociaciones económicas muy importantes. Por ejemplo, en México, en el año 94 del siglo pasado, 1994, se firma el Tratado de Libre Comercio y vemos cómo circulan con mayor facilidad las mercancías y los capitales financieros, pero no las personas, ¿no? Por ejemplo, este tratado se renovó hace un año y los capitales y las mercancías fluyen con mucha facilidad por las fronteras, ¿no? Pero vemos una restricción extraordinaria en la migración de personas, sobre todo de las personas más pobres, ¿no? Lo mismo pasa en el mundo. La Unión Europea, que también surge, si mal no recuerdo, en el 92, tiene como esta lógica, y hay así muchos otros tratados comerciales en el mundo que van a surgir con la globalización y que hoy están viviendo procesos de crisis y de reajuste, ¿no? Tercer proceso, que es la universalización. Es decir, este proceso implica que hoy existen eventos de alcance global, ¿no? Coronavirus me viene a la cabeza, ¿no? O sea, la universalización de este fenómeno es extraordinaria, ¿no? Yo quisiera en algún momento ver la comparación de cuántos países lograron no presentar casos en esta realidad que estamos viviendo hoy, y cuáles ni siquiera toman medidas, y vamos a dar cuenta que seguramente ninguno, ¿sí? O sea, todos estuvieron involucrados de alguna manera. Entonces hay eventos de alcance universal, hay otros, ¿no? Culturales, por ejemplo, Juegos Olímpicos tienen un alcance extraordinario en términos culturales. Otros, por ejemplo, también como problemáticas sociales, la crisis ambiental, que lo vamos a analizar acá, también es planetaria, ¿no? O sea, no es un evento que sucede en un lugar y no afecta al resto del mundo, afecta a todo, ¿sí? El cuarto proceso es el proceso de occidentalización, ¿sí? ¿Qué quiere decir Que las estructuras, formas de organización política y económica de la modernidad capitalista norteamericana, como la burocratización, la industrialización y eso, se expanden en el mundo. O sea, en el mundo previo al siglo XIX existían muchas otras formas de organización cultural, económica, política, etc. Pero conforme fue avanzando la hegemonía norteamericana, pero también europea, las formas de organización política y económica se fueron estandarizando cada vez más y hoy se fueron occidentalizando. Es decir, que esa forma de concepción de la realidad, de lo económico y de lo político, se vuelve como la única forma, ¿no? Y se empieza a desplazar otras. Y ojo, cuando digo occidentalización me refiero a ciertos puntos de Occidente, ni siquiera a todo el Occidente, porque en Occidente entraría también África y América Central y del Sur, ¿no? Pero los referentes se vuelven Europa y Estados Unidos. Bueno, y la última, que es la que más me interesa, la más fascinante de todas y que casi nunca se incluye en procesos de análisis de la globalización, es la desterritorialización y supraterritorialización de las relaciones sociales. ¿Cómo es esto? ¿No?
quiere decir que las relaciones humanas ya no solamente dependen de la lógica de la presencia física para darse. No, esta clase está desterritorializada. ¿Sí? Enviar un WhatsApp es desterritorializar nuestras relaciones sociales, pero hacerlo a través de la supraterritorialización de las mismas, es decir, de una plataforma, ¿no? O sea, el Internet es la supraterritorialización de las relaciones sociales. Lo que nosotros vemos hoy con todo este asunto del coronavirus y sus efectos sociales, también es parte de este proceso de desterritorialización y supraterritorialización, ¿no? Eh, Sin duda, la experiencia china y la experiencia mexicana es muy diferente en este asunto de enfrentar el virus, porque China está ya en el capitalismo, en otro sentido se asume sociedad capitalista, es una especie de capitalismo de Estado, ¿no? Tiene como cierta lógica hacia el interior del país, con una lógica de participación externa en la economía global capitalista, ¿no? Es como si el Estado fuese una gran empresa monopólica que participara en el mercado mundial, ¿no? Está en el centro, ¿no? Está en el capitalismo central, Estados Unidos está en el centro, Europa está en el centro, eh, América Central, México, América del Sur, África, algunas regiones de Asia están en el capitalismo periférico, ¿no? Y entonces acá tenemos que entender que un fenómeno biológico como es una enfermedad infecciosa viral toma características muy específicas por las condiciones políticas y económicas de las regiones y se expande en función de las mismas, ¿no? Porque se expande también en función de la respuesta social. Sin duda la experiencia china y mexicana es muy muy diferente por muchas de estas razones. Eh, ya para cerrar esta presentación me gustaría como indicarles que muchos de estos procesos se dan a través de la cultura, ¿no? La cultura hay que entenderla de varias maneras. Una primera forma de entenderla es como significados y sentidos que los sujetos sociales construyen sobre su realidad. La cultura no es solamente las bellas artes, la cultura la tenemos todos. Eh, Cada vez que dotamos de sentido al mundo, estamos utilizando la cultura. Pero también la cultura tiene dimensiones materiales, ¿no? Este mouse, ¿no? Este mouse inalámbrico, es una producción cultural, una construcción humana, material, ¿no? No se dio naturalmente, tuvo que haber un montón de procesos culturales para producirlo. Y entonces no solamente es sentido, no solamente son significados, es una consistencia, un objeto material en el cual la cultura está presente, es decir, la cultura se materializa también, ¿no? Pero hoy, en el capitalismo contemporáneo, la cultura también se produce industrialmente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ya no solamente son las prácticas y costumbres culturales cotidianas de las personas quienes habilitan la cultura, sino hay empresas que se dedican a producir pautas culturales, ¿no? Pensemos en la música, es una industria cultural, las series son industrias culturales, los noticieros son industrias culturales, incluso hay tendencias en redes sociales que se construyen a partir de las industrias culturales. Entonces, la cultura hoy en el capitalismo contemporáneo digital también se vende, se compra, se consume, ¿no? Y tenemos que ver cómo todo esto influye en la manera en cómo pensamos a la psicología y a las personas con las que vamos a trabajar, porque están atravesadas por todo esto, están atravesadas profundamente por todo esto, eh, y tenemos que ver cómo les vamos a responder, ¿no? Bueno,
Cierro mi participación en todo esto. Yo quisiera invitarles a que participaran en el foro que voy a publicar ahorita en Classroom. Algunos ya vi que lo hicieron a través de comentarios privados. Les voy a pedir que lo vuelvan a republicar en la publicación que yo voy a hacer en Classroom, y voy a atender muchas de sus preguntas y dudas en el siguiente video, ¿vale? En la introducción del siguiente video utilizo esta presentación, se las paso a través de Classroom, y les voy a aprovechar para mencionarles de la siguiente tarea. Vamos a ver el tema de política y psicología, y de política económica y política social juntos. Van a ver un documental, van a leer un texto y nos vemos en una semana. ¿Va? ¿Sí? Ambos se los voy a colocar en el Classroom. Bueno, no me extiendo más, sé que es cansado para todos, entonces les sigo viendo por acá, ¿no? Un gusto saludarles, y espero haya sido una explicación clara para todos ustedes. Bueno, un gusto verles.